Judas dice lo siguiente en los primeros versículos. Voy a leerlo simplemente como repaso. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Entonces tomábamos ahí el ejemplo de que voy por una pradera aparentemente hermosa como un campo de golf, pero como está un poquito crecida la hierba, hay algunas rocas ocultas ahí, y yo me lanzo a correr descalzo por esa pradera sin ninguna precaución, y preciso, me fracturé. De esa manera hay esos que vimos allá en los versículos anteriores que dicen que entraron encubiertamente. Esas personas se infiltraban en la congregación sana, de sana doctrina, y en esos ágapes, que eran reuniones de amor, pues ágapes viene de ágape, que es el amor incondicional, que genera lo mejor para la otra persona amada, sin esperar nada a cambio. El ágape mismo nos da la revelación, o mejor la luz de este versículo. En vuestros ágapes, se supone que ágapes viene de ágape, por lo tanto, si ágape es el amor incondicional que desea lo mejor para la persona amada sin esperar recibir nada a cambio, yo iba a esas reuniones para precisamente bendecir a los demás, sea con mi presencia, sea con la doctrina, sea porque llevaba a la reunión algún alimento, sea porque llevaba a la reunión alguna ofrenda para alguien necesitado, sea porque ahí esa era la reunión, sin esperar nada a cambio para mí. Pero estos sí entraban a los ágapes comiendo impúdicamente con los demás para apacentarse a sí mismos, además siendo portadores de una falsa doctrina. Entonces los trata como manchas, aquella mancha que está sobre la tela de lino, que está pulcra, inmaculada, pero inmediatamente como está pulcra, inmaculada, uno le ve la mancha. Las manchas en los ágapes a los que se refiere acá las Sagradas Escrituras se detectan por la forma en los frutos que tienen.
porque una persona se conoce como un árbol por sus frutos. Así como el árbol se conoce por sus frutos, la persona se conoce por sus acciones. Entonces estos infiltrados, apacentándose a sí mismos, hacían que los creyentes creyeran que eran probos, pero eran impúdicos, porque estos herejes promovían sus herejías, y además viéndolos comer en su glotonería y en su inmoralidad, porque también en la conversación se sabe si una persona realmente está entregada a la vida del Espíritu, o por lo menos está haciendo el deber. Pero usted puede imaginarse, imaginémonos una reunión en donde el ágape está ahí a flor de piel por los nacidos de nuevo, porque tienen la comunión por el Espíritu Santo, porque saben el respeto que hay hacia la sangre del Señor Jesucristo, saben acerca de la santidad que el Padre anhela de ellos, y en un ágape de esos yo me lanzo un chiste bien verde, siendo pues entre comillas creyente. Inmediatamente estoy mostrando mi naturaleza. Ahora, tal vez vaya en un proceso de creyente inmaduro que está puliéndose en eso, como dice Colosenses capítulo 3, pero si soy uno de estos, este es el común denominador. Y son glotones porque se apacientan a sí mismos, cuidan solo de ellos. En realidad no les importan los demás, no están para cuidar a los demás. Estos glotones siempre están saqueando la reunión ágape, todo lo que hay para ellos, la drenan. Y además cae en cabeza de estos de los que estamos hablando, que eran personas que al dedicarse a esparcir falsas doctrinas, al incurrir en esa conducta, la pena para esa conducta era la perdición eterna, y es la perdición eterna. Lo mismo que hace 2000 años sigue siendo hoy. Entonces, a continuación, Judas, le va a decir, con otras comparaciones a los hermanos de hace 2000 años y a nosotros hoy, ¿qué más puede compararse con esta clase de personas? Mira lo que les dice: son nubes sin ¿qué? Sin agua. Como son nubes sin agua, son faltas de peso, son llevadas de acá para allá por los vientos. Recuerdan que en Efesios capítulo 4, versículo del 11 en adelante, como en el 16, más o menos 17, dice que las personas son inconstantes, llevadas de acá para allá por cualquier viento de doctrina. Se está refiriendo a esto también. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Son nubes sin aguas porque prometen mucho y no dan nada. O sea, te prometen una cantidad de cosas, inclusive tal vez la salvación, como hacían estos, que a propósito decían que no era necesario creer en Cristo porque no creían en Él, ya que para ellos Jesús no era el Cristo, porque era imposible para ellos aceptar que el Dios creador se hubiera hecho criatura. Por lo tanto, no creían en la encarnación, que Cristo se hubiese encarnado en la persona del Señor Jesús. Les prometen mucho y no les dan nada. Les estaban prometiendo una salvación que no existía, porque la única salvación, mejor aún, el único mediador entre el ser humano y el Padre, ¿quién es? Jesucristo, nadie más. Así que son doctrinas que no son confiables, porque varían según las circunstancias y se acomodan como el hipócrita. Pero también quisiera que pensáramos algo acá. Apartemos un poco lo de la herejía de las nubes sin agua. Hablemos de un creyente que no esté metido en ninguna herejía ni la esté propagando, pero no tiene su mente renovada. Al no tener su mente renovada, es como una nube sin agua. Si la misma escritura en Isaías 54 y 55 nos habla de que la palabra Dios la envía y no vuelve a él vacía, y la compara con la lluvia que cae y riega los campos y la hace fructificar y después da fruto. Entonces, yo puedo ser un creyente nube sin agua, en el sentido de que creo, pero no tengo nada para dar, porque al no renovar mi mente no tengo palabra para entregar, y la palabra es la única que transforma a las personas, y debo prepararme para entregarla bien. No estoy hablando de estudiar, estoy hablando de la sencilla labor de leer o escuchar juiciosamente las Sagradas Escrituras con todos los medios tecnológicos que usted y yo tenemos ahora. Es que es impresionante la forma en cómo podemos usarlos. Si hay gente que los usa para destrucción, ¿por qué no usarlos nosotros para bendición?
Entonces también puedo ser un creyente no confiable, porque cuando alguien me pregunta acerca de la fe que digo tener, no la sé explicar. Y no la sé explicar porque no he profundizado en ella, porque no tengo comunión por lo menos con la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios yo tengo comunión con Dios y Dios tiene comunión conmigo. En estos días envié un mensajito acerca de que, ¿cómo digo yo que Dios no me ha hablado? Si ha hablado, como dice Hebreos capítulo 1, del versículo 1 en adelante, de muchas formas y de muchas maneras en la antigüedad, y ahora nos habla por su Hijo, pero adicional nos ha dejado un libro completamente escrito de pasta a pasta con su pensamiento. Eso me hizo pensar, porque yo he escuchado mucho la frase, Dios a mí no me habla. La he escuchado de muchos creyentes y me asombra que asevere eso, porque Dios sí ha hablado. Pero profundizo un poco más y me doy cuenta de que esta persona lo que está tratando de decir es, Dios a mí nunca me ha dado ninguna profecía. Pero no está angustiado porque no le dio una profecía, por ejemplo, acerca de que el Señor retorna. O no le dio ninguna profecía acerca de que hay un lago de fuego y azufre. O acerca de que hay una nueva Jerusalén, sino que lo que esa persona anhela es que le hable acerca de que, así como a otros les han dicho algunos profetas de añadiduras, vas a cambiar de carro, sí te vas a casar, tus enemigos van a caer, sí te vas a sanar, vas a prosperar, lo que perdiste va a volver. Estamos hablando de esa clase de profecías personales que existen, porque de igual manera podemos ver en Hechos que Ágabo le dice a Pablo, atándose con su cordón, de quién es este cordón, irá a Jerusalén y entonces será metido preso y todas estas cosas. Sí existen esa clase de cosas. O cuando el mismo profeta dijo a Ágabo en Hechos de los Apóstoles que vendría un hambre muy tenaz sobre toda la tierra en donde se ejercía la influencia de ese ministerio, y así fue. Pero a esa referencia es la que hace el creyente sin mente renovada, de Dios no me ha hablado. Y eso es muy triste, porque el grueso de la palabra es Dios hablando. Y yo no necesito que fulano de tal, profeta de esta época, cuyo don respetamos, no me hable a mí si Dios me ha dejado plasmado lo que ha dicho a través de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Abdías, Miqueas, Jonás, Nahum, Daniel, tantos. Entonces Dios sí habla. El paréntesis que habría acá es porque yo también puedo ser una nube sin agua. No estoy llevando ninguna falsa doctrina, pero tampoco estoy llevando la buena. Soy una especie de creyente neutro, y la neutralidad no se puede tener en este campo de batalla. O soy o no soy. Entonces es duro esto acá. Cierro el paréntesis para seguir en el iterín de la carta. Nubes sin agua, está refiriéndose a aquellos que con falsas doctrinas seducen a la gente, metidos en sus ágapes, comiendo impúdicamente y apacentándose a ellos mismos. Como si fuera poco, les dice, bueno, y hablemos por ejemplo de estos calores tan tremendos que ha venido sobre nuestra ciudad, y a veces pasan las nubes sin agua. Queda uno, o llevaban muy poquita, como que la nube no traía nada más que esas 3 o 4 gotitas, y queda uno herido, en el sentido de necesitábamos esa lluvia porque el calor es tremendo. Hoy pasaba por unos potreros y esos campos estaban supremamente secos, y esas vaquitas casi que estaban comiendo el alambre de púas. Falta de agua. ¿Y han pasado nubes sobre nuestra ciudad? Sí, pero no traían ¿qué? Agua. Se las lleva el viento para uno y otro lado a hacer emocionar a la gente por allá sin ninguna esperanza. Dice también Judas que esos predicadores de falsas doctrinas son árboles otoñales. Acerca de ese árbol otoñal dice, sin fruto, 2 veces muertos y además desarraigados. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre en el otoño con los árboles? Pierden sus hojas completamente. ¿Dan fruto? No dan fruto. Son sin fruto porque carecen estos árboles otoñales, predicadores de falsas doctrinas, de la gracia. Cuando yo no soy un predicador de la gracia,
Y entiéndase la gracia como que nuestro Dios el Padre ha decidido reconciliarse con la humanidad en la persona de Cristo Jesús, sin nosotros merecerlo, porque lo que merecíamos era condenación y muerte. Ahora en Cristo Jesús nos da vida y vida eterna. Pero como estos no pueden predicar a Jesús porque no creen en Él, creen en el Cristo, pero no en el Cristo encarnado. Y al no creer en el Cristo encarnado, están negando toda la obra de Dios y le están diciendo a Dios mentiroso. Por lo tanto, no pueden predicar la gracia. Entonces, al no predicar la gracia, por eso es que se dedican a predicar desgracia. Recuerden que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Ellos se hablan de la gracia, tienen el concepto intelectual, pero de haberla vivido porque la vivieron y la recibieron al recibir la persona del Señor Jesús, jamás, no pueden. Y como no la han recibido, ¿cómo van a hablar de ella? Pero entonces ponen cara de que sí saben y dicen, como la gracia es tan grande, la gracia de Dios, y lo perdona todo, pequemos, seamos libertinos, porque jamás podremos superar la bondad de Dios con nuestra pecaminosidad. ¿Podemos, por favor, pastor, devolver la imagen anterior? Con mucho gusto, pastora, devuelvo la imagen anterior. Nubes sin agua. Por favor, hacer énfasis de acá para allá por los vientos. Sí. Gracias por recordarme eso. Para que haya predicadores de la desgracia, por no conocer de la gracia, porque no creen en el Dios de la gracia, se necesitan también personas que quieran oír esa clase de predicadores. Entonces ya hablamos del predicador como tal de desgracia. Hablemos de los creyentes de desgracias. Van de acá para allá, no echan raíz en una congregación. Entonces llega cualquier tipo de conferencia o cualquier afamado, supuestamente hablando de Dios, y allá los de usted, y allá los ve, y corren, y tienen una cantidad de cosas en la cabeza llenas de cucarachas, de falsas doctrinas impresionantes. Pablo habla de ellas por allá, creo que en Timoteo, y las trata como personas que nunca terminan de aprender. Siempre están tratando de aprender, pero no pueden, porque a la vez están capturadas por su propia pecaminosidad. ¿Y cómo van a salir de ahí si estos predicadores le predican a la carne y no a la vida en el espíritu? Se amontonan predicadores, dice Pablo, conforme a sus propias concupiscencias. Y háblese de concupiscencia como obra de la carne, no solamente cosas como las que vemos en Gálatas capítulo 5, también hablemos de falsas doctrinas. Las falsas doctrinas también son carne. ¿Le parece bien ahí, pastora? Sí, pero podría también añadirse que en esa ir y venir cada vez se echan menos raíces. Sí, es como cuando uno arranca un arbolito. Cuando usted trasplanta mucho una matita de una matera a otra, va perdiendo fuerza, va perdiendo consistencia. Estos creyentes van de acá para allá y no echan raíces en ningún lado, y cada vez les es más fácil desarraigarse. Cada vez les es más fácil desarraigarse porque no echan raíces, y al no echar raíces no permiten, hablemos de una matica cualquiera, que los nutrientes de la misma tierra les llegue y las haga crecer. Los árboles que crecen son los que están plantados en un solo lugar. Entonces aclaremos acá. Yo me puedo y me debo y me tengo que mover de un lugar donde la doctrina falsa esté. Aquí no estamos diciendo que nos debemos quedar ahí, o donde el exceso de predicación de añadiduras no deja crecer a nadie. Estamos hablando es de aquellos creyentes que por falta de profundidad en la palabra, porque son sin agua, andan de acá para allá y no echan raíz en ningún lado, y por lo general terminan siendo engañados por esta clase de falsos predicadores. Es terrible. Yo sé la preocupación que le asiste, pastora, porque en estas décadas nosotros hemos visto cantidad de gente en esa situación y uno no puede hacer nada, básicamente porque es que además son escurridizos y difíciles de agarrar, porque al no tener carácter ni siquiera los puede uno reprender en amor, ágape, para poderlos consolidar en las cosas de la palabra. Entonces van de acá para allá. Bien, volvamos a los árboles otoñales. Dice Judas acerca de esta gente que son sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Sin fruto porque carecen de la gracia, como explicamos, y además serán arrancados de raíz, porque recuerde que solo permanecerá aquel que esté plantado en la persona de Cristo Jesús.
Pablo dice, si sobre este fundamento construyo o levanto el edificio, el fundamento es Cristo Jesús, pero si no tengo el fundamento y además estoy construyendo con paja, con heno y hojarasca, también dice que son 2 veces muertos. ¿Por qué? Porque como no han nacido de nuevo, están muertos en sus delitos y transgresiones. Y luego, en el juicio del trono blanco, participarán de la segunda muerte, que es ser lanzados al lago de fuego y azufre. 2 veces muertos, porque además de su naturaleza de pecado, repito, le suman el ser apóstatas, es decir, predicadores de falsas doctrinas. Judas no puede ir en contemplación contra estos herejes, porque el riesgo es sobre los congregados, y yo no puedo matar en aras de un amor entre comillas que no es el ágape, los pollitos sanos para darle caldito a estos enfermos. No se puede, no se debe, sería impropio. Además de estos, dice que son fieras ondas del mar, no fieras del mar, o sea, no está hablando de Leviatán, no está hablando de una orca, sino que son como esas olas que tienen mucha espuma, como lo dice ahí, que espuman su propia vergüenza. Fieras ondas de mar. Para los que no conocemos la playa, podemos ver Discovery. Son olas que llegan a la playa solo desperdicios y basura. Usted y yo podemos observar que hay muchos buenos lugares de vacaciones a la orilla del mar, y los tienen que limpiar por la noche, porque las olas traen una cantidad de basura impresionante que a veces hasta inutiliza la playa. Eso es una labor paquidérmica. Con respecto a estos, dice que son fieras ondas del mar. Son olas que llevan a la playa solo desperdicios y basura, espuman vergüenza. Son falsos hermanos que llevan a flor de piel sus maldades, pero están infiltrados y hay que sacarlos, hay que erradicarlos. Y la mejor forma es hacer crecer al cuerpo local, porque no puedo estar como cuando tengo un matamoscas en la mano espantando las moscas. Lo que puedo echarles de una vez y pegarle una buena fumigada a eso, o enseñarle a fumigar a los que están ahí. A eso es lo que está refiriéndose Judas, para que se defiendan también ellos mismos. Como si fuera poco, les dice estrellas errantes. Estrellas errantes. Aquí hace referencia a un meteorito sin órbita que anda por ahí en el espacio haciendo daños y estrellándose contra cantidad de cosas. Cuando está diciendo esto, no es porque el hombre sea un experto o demás, de pronto hizo algún curso de astronomía, pero lo que está diciendo él acá es que se está refiriendo a seres humanos que no tienen señorío, porque al no creer en el Señor, su Señor no es el Señor, sino que es el príncipe de la potestad del aire, bajo el cual viven en oscuridad y en tinieblas, como dice 2 Corintios 4:4, si mal no estoy. Entonces son personas que son como cometas locos, son ardientes porque traen una cola de fuego ardiendo en sus pecados, son teas ardientes de pecado y de pecados. Y además él, observe lo que dice, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquí me está hablando de una eternidad de perdición, así como con el Evangelio de la Gracia en la persona de Cristo Jesús, debidamente presentado. El que lo oiga y lo reciba tendrá luz, tendrá vida, tendrá salvación, tendrá vida eterna. Estas personas, no solo ellas, sino también las que llevan a convicción de sus falsos argumentos, para ellos hay una sanción y eterna. Está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, o sea, lago de fuego y azufre. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 14 y al final en el capítulo 20, cuando habla del juicio del trono blanco. Y quiero volver a repetir, nada en la Biblia Dios lo hizo charlando. Dios es de muy buen humor, pero no es charlatán, ni juega con cosas tan serias. Entonces, Judas habla de esta gente. Entonces, para que pensemos bien en la dinámica que estamos teniendo,
Para la próxima vez que nos encontremos, tal vez te pregunte a qué llama Judas una estrella errante, o a quién llama Judas una fiera honda del mar, o a quién llama Judas árbol otoñal y cuáles son sus características y cuál es su destino, o a quienes les dice nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos de doctrina. Y para que vayamos dándonos cuenta de que sí sabemos. Otra cosa es que no recordemos, pero aquí vamos a recordar porque es el tiempo, es el tiempo. Aquí Judas trae a colación un ejemplo de una persona que encontramos su derrotero en las Sagradas Escrituras por allá en Génesis. En Génesis capítulo 5, del 4 al 24, encontramos a un hombre llamado Enoc. Enoc significa persona instruida, persona dedicada, maestra. Eso significa Enoc. Sin embargo, este hombre, Judas, nos habla de unas cosas que de Enoc no conocíamos porque no nos lo narra Génesis. Por eso él dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Ahora, ¿por qué aclara que es séptimo desde Adán? Porque hay otro Enoc que es un hijo de Caín. Entonces él quiere referenciarnos bien a quién está haciendo referencia, y estamos hablando del Enoc que es séptimo en el orden desde Adán. Con respecto a este Enoc, la Escritura dice que Enoc, ¿qué pasó con Enoc? ¿Enoc qué? Pero antes de llevárselo, ¿qué pasó con él? Anduvo con Dios, y fue del agrado de Dios, y Dios decidió llevárselo con ropita y todo, porque para Dios no hay nada que imposible. Es más, el hijo vivió más que él. Creo que Enoc es el padre de Matusalén. Enoc se fue como de 365 años, disculpe si me equivoco en las cifras, ese día no pasó por allá, pero Matusalén vivió 900 y pico. Y lo buscaron, pero no lo encontraron, porque Dios se agradó en él y se lo llevó. Sin embargo, Judas hace acá algo interesante, y de esto que va a decir Enoc, que no aparece en las Sagradas Escrituras, hay un libro apócrifo llamado el libro de Enoc. La referencia que hace Judas de este libro apócrifo es válida porque no afecta en nada la doctrina de lo que venimos viendo durante todo el Nuevo Testamento y el Antiguo. Él hace énfasis en él porque en ese libro de Enoc, en el capítulo 60, versículo 8, y en el capítulo 93, versículo 3, habíamos dicho la semana pasada que ese libro de Enoc tenía como 38 capítulos, el apócrifo, pero no es así, pasa derecho. ¿Qué decía este Enoc con respecto a las cosas a las que está haciendo referencia Judas? Es interesante que esto de las falsas doctrinas y las incredulidades no son cosas de hace 2000 años, o que pululen ahora solo en nuestra época, 2000 años después, en el 2019. No, esto es de antes. Pedro en su primera carta también nos habla de falsos maestros, de falsos profetas que hubo en el Antiguo Testamento, y nos habla de falsos maestros que hay en la época de Pedro en el Nuevo. Pero ¿qué decía este Enoc en este libro? Abro otro paréntesis acá. No nos sintamos desubicados porque Judas nos cite un libro apócrifo. Tranquilos. Así también Pablo cita, cuando da los nombres de Janes y Jambres en Primera de Timoteo o en Segunda de Timoteo, dándole nombres a los dos brujos que estaban al lado de Faraón cuando fue Moisés a decirle que dejara ir al pueblo. Recuerdan que tiraba la vara y ellos también se les convertía la vara en serpiente, y entonces la vara de Aarón se tragó las varas de ellos convertidas en serpiente y volvió a ser vara. Y gracias, hija. Y imitaron algunas de las plagas. El Antiguo Testamento no da en ningún lugar los nombres, pero Pablo saca esos nombres de la tradición judía. Es válido, no le quita nada a las Sagradas Escrituras. Otro ejemplo lo encontramos en Tito, cuando Pablo dice
como alguno de vuestros propios profetas de los cretenses dice que los cretenses eran bestias siempre mentirosas, estaba haciendo referencia a un profeta de los cretenses, no del Antiguo Testamento. O cuando, se me olvidó, cuando en Atenas, en Hechos 17, Pablo cita, parece ser a Epiménides, que era uno de los poetas griegos, que en sus escritos decía, en él somos, vivimos y nos movemos. Entonces mira que no le quita mucho. Ahora, si esto le perturba mucho, sáquelo de ahí y siga con los siguientes versículos que están bien centrados. Esto tampoco los descentra, pero quería aclarar eso porque está ahí en el libro. No lo puedo sacar de ahí porque ahí está. Bien. En su primera venida entonces, el Señor Jesús viene y nos da una serie de circunstancias como las que estamos viendo en el Evangelio de Juan cuando lo estamos desglosando los viernes. Pero es interesante que ahora Judas va a tratar a Enoc como profeta. Y Enoc, según Judas, citando este libro, vio esto: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces este hombre capta a nuestro Señor Jesús como Salvador en su primera venida, pero además va más allá, y Enoc me muestra a Jesús como Rey glorioso y como juez, porque al decir he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, está refiriéndose a la segunda venida del Señor, porque el Señor jamás ha ocultado algo a sus siervos los profetas, siempre lo ha anunciado. El Señor no es mansalvero, dice, me le voy a aparecer como el dueño de la finca que aparece a ver si encuentra la mayor. Claro que lo va a encontrar mal parqueado. Entonces el Señor mejor avisa, Él siempre manda a que avisen. Porque no pasa el canon. El canon es una norma para poder incluir los libros dentro del canon bíblico, pero llaman libros canónicos. Cuando habla de libros apócrifos o deuterocanónicos, como aclaran las versiones católicas, las versiones católicas habla como libros deuterocanónicos 66, pero trae otros 6 y suma 72, pero de esos dice que son deuterocanónicos. Ahora, esas normas me llevaría un poco de tiempo explicártelas acá, pero te las voy a dar con un ejemplo. ¿Un metro cuántos centímetros son? 100. Si tengo 99 centímetros, ¿tengo un metro? Si tengo 101 centímetros, ¿tengo un metro? No, entonces no sería un metro. Hay una serie de normas, por ejemplo en las cartas del Nuevo Testamento. Una de las normas es saber quién le escribe, saber a quién se dirige. Verbo y gracia. Pablo, Timoteo escriben a los filipenses. Esa era una de las normas del canon. Otra es que la carta hubiese sido recibida, porque a mí me pueden enviar una carta pero yo no recibirla, que la congregación la aceptara y fuera aceptada como dogma dentro de la iglesia. Pero para eso te sirve mucho si te metes a YouTube o alguno de estos libros que enseñan acerca de lo que es el canon y salís de las dudas. Vale, Enoc no pasa ese canon. Bien, entonces cuando habla de decenas de millares, está hablando de los ángeles que acompañarán al Señor en su segunda venida o en su retorno, así como lo anuncia también Deuteronomio 33 en el versículo 2, o como lo anuncia Zacarías en el capítulo 14 versículo 5, o como lo vimos en Mateo 25 versículo 31, o como lo vimos en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7. Por eso pienso que aceptar el testimonio de Enoc aquí en las Sagradas Escrituras citado por Judas nos trae paz, porque de estas mismas santas decenas de millares hablan esos pasajes que sí están dentro de los canónicos que acabo de mencionar. Entonces no nos quita ni nos da mucho en cuanto al asunto. Ahora, este Enoc, según Judas, ¿están aquí mis amigos? Que ve hace miles de años esta situación del retorno del Señor, no de su primera venida, sino de la segunda, nos da mucha luz, porque cuando lo cita Judas, me está mostrando que así como en Adán, ¿recuerdan cuando Dios sancionó
Y le dijo a la mujer: y tu simiente será contra su simiente, y la simiente de ella te tendrá bajo su calcañar, o sea, bajo el talón. Así como en Adán vemos al Señor Jesús viniendo en su primera venida, en Enoc vemos al Señor Jesús regresando en la segunda. Bueno, quiero avanzar. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ahora, ¿para qué viene? Enoc aclara: para hacer juicio contra todos. O sea, lo que Judas está diciendo acá, para volver a lo que nos compete, es que nadie, quien sea rico, pobre, erudito, neófito, cualquiera sea su raza, quedará por fuera de este juicio. Cuando dice para hacer juicio contra todos, está hablando de todas las generaciones que han pasado de la humanidad, de todas las posiciones o cargos que las personas hayan tenido o no hayan tenido. Ninguna persona en ninguna condición dejará de pasar por este juicio. ¿Y qué va a ocurrir en este juicio? Dice que va a dejar convictos a todos los impíos, o sea, a todos aquellos que no tengan piedad, y los va a juzgar de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Recuerdan que allá cuando se da el trono del juicio blanco, en Apocalipsis capítulo 20, se abren unos libros. Y además se abre un libro. A ese libro, que es un solo libro, ¿cómo se llama? El libro de la vida. Pero estos otros libros que abren, en esos otros libros están escritos todos los hechos que cada persona haya hecho. Y por esos hechos y esos actos será juzgado, y se le demostrará que no está inscrito en el libro de la vida, porque el que está inscrito en el libro de la vida ya no va a ser juzgado por estos hechos que están en estos libros, que son los que tienen los hechos y los actos que las personas hayan realizado. A eso se refiere Enoc. Pero bueno, no hablemos de Enoc. A eso se refiere Judas, a eso se refiere Zacarías, a eso se refiere Pablo, a eso se refiere el mismo Señor Jesús en Mateo 25. Y a esas personas las va a dejar convictas, o sea, presas para la eternidad. ¿Cuánto más a esos que predican falsas doctrinas? Lo que Judas está tratando de decirnos es: si esa gente que va a ser juzgada por sus obras será analizada con lupa, ¿cuánto más ahora estos que llevan a la gente a falsas creencias? Entonces, ¿a qué viene el Señor? Para hacer juicio, ¿a quiénes? A todos. Y dejar convictos, o sea, presos, a todos los impíos de todas sus obras impías que hayan hecho impíamente. Hay versiones más, con el lenguaje más actualizado, pero entendamos que impío es aquel que no es pío. Y pío es una persona que tiene piedad, que es piadosa. Por lo tanto, impío es el que no es piadoso. Ahora, yo puedo ser piadoso en cualquier cosa. Estamos hablando de ser impío con respecto a las cosas de nuestro Dios, de quien es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de lo que Él ha hecho a través de Cristo Jesús en favor de la humanidad al darnos gracia de reconciliación. Por eso les digo que es mejor, además de hacer presencia acá, escuchar lo que hablamos en estos momentos en que está saliendo la situación luego. Es más, si quiere no venga acá, pero escuche después calmadamente allá en su casa, en su tina, con el agüita caliente hasta acá, con su copita de agua, ahí escuchando la palabra de Dios. Muy bien. Entonces los deja convictos. Ahora, ¿qué es dejar convicto? Es mostrarme que soy culpable. Es hacerme ver mi culpa. Cuando esté en la presencia de mi buen Señor Jesús en su retorno, ninguna persona podrá decir: me están juzgando por lo que no es. Porque no hay falsos juicios en Dios. Entonces, el calibre de lo que Judas está diciendo acá, para que cuidemos nuestra fe en cuanto a la doctrina que comemos, es importantísima. ¿De qué más? Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Por qué? Porque para ser un predicador de falsas doctrinas debo ser altivo, debo decir mentiras, por lo tanto soy injurioso, debo ser soberbio porque me estoy creyendo más que Dios. Ese no fue el pecado de Satanás, el orgullo, creerse más que Dios. Entonces, además debo ser grosero, porque ya vimos cómo hablan palabras soeces contra las potestades,
Y si hablan palabras soeces contra los ángeles, cosa que no hizo Miguel cuando reprendió o se enfrentó mejor con Satanás, entonces todos los seres humanos, desde Adán hasta el último hombre, desde Adán hasta el último hombre, va a pasar por ese juicio. Esto, si nosotros somos sobrios, debería hacer temblar a cualquiera, porque es que yo puedo decir, no creo en la resurrección, pero dice la Escritura en Apocalipsis y en Juan capítulo 5 y en Romanos capítulo 2 que resucitarán unos para recibir el premio de estar al lado de Jesús y otros para recibir el castigo de estar eternamente apartados de Él. Me encontré, mejor que soberbia, nos encontramos un pasaje en Malaquías tenaz con respecto a esto de las injurias y de las groserías y de las cosas mordaces que contra Dios se dicen. Dice Malaquías, mire que Malaquías no solo habla de diezmos. Malaquías capítulo 3, en el versículo 13 al 15 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Y Dios dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Qué falacia es? Eso dice Malaquías. Sí, lo que nos perdemos Malaquías por no leerlo pensando que nos van a atacar con los diezmos. No, mira que también está hablando de... El Señor Jesús, dice el Salmo capítulo 2, que desechará a las naciones como vasijas de alfarero, las quebrantará. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque bien dijo el Señor Jesús: de toda palabra necia que salga de vuestra boca daréis ¿qué? Cuenta. En estos días colocamos un proverbio que dice: hasta el necio cuando calla parece sabio. Bueno, pero usted me dirá: pero este Judas, ¿por qué se ensañó así con esta pobre gente que al fin y al cabo va para el infierno? Ya falta poco pues para que lo empuje allá. Porque él está pensando en salvaguardar nuestras almas. Pedro dice en primera de Pedro 1:9 tal vez, dice: logrando el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación de vuestras almas. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y continúa: estos son murmuradores. Ahora sí se refiere a los de hace 2000 años. Querellosos, que andan según sus propios deseos. Murmuradores, porque lo que decías ahora, alguien habló de las quejas, de la vida del quejumbroso. Mira, cuando yo hablo de murmurador, no es solamente el que arma un chisme sobre un hecho real o falso. Murmurador también es aquel que se mantiene quejando, descontento, es insaciable, ni Dios les da gusto. Entonces no se quedan solo con murmurar, sino que se vuelven querellosos. Y lo tremendo es que se vuelven querellosos contra Dios. Y recuerden lo que dice Romanos capítulo 1: entonces Dios los entrega a que vivan en su vida de desorden. Esa es la paga por no darle toda la honra a Dios. Y quedan presos de sus propias concupiscencias. Andan según sus propios deseos. No es que andan según sus propios deseos, disculpen, es que son esclavos de su carne y de las obras de la carne. Porque todo aquel que es dominado por algo es esclavo de ese algo. Y estos en específico son esclavos de su carne y por lo tanto a las obras de la carne se dedican. También les dice: cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar ¿qué? Provecho. Miren, esta gente experta en adular, te infla como el pan, te mete levadura pero de la mala, te hace sentir el gran, porque es que a ellos no les interesa que cambies.
ni que te salves. Ellos les interesa apacentarse a sí mismos. Entonces, al hablar cosas infladas, son arrogantes y jactanciosos y fanfarrones. Cuando habla de adulación, es que una cosa es decirte y reconocerte las cosas que realmente haces bien y son para bien. Pero resulta que estos aduladores son admiradores de la criatura y no del Creador. Por lo tanto, pueden llamar a lo bueno malo y llaman a lo malo bueno. Como los creyentes de Corinto. Recuerdan que a los que predicaban la sana doctrina como Pablo y su equipo no los invitaban ni a tinto. Pero a los que iban a enseñorearse sobre ellos y aún les daban de bofetadas, les pagaban hotel 5 estrellas y los mandaban a recoger en limusina. Así son tal que el uno para el otro. Pero estos falsos doctrinarios son admiradores de la criatura y no del Creador. Hacen a las personas su fuente de ingresos y por lo tanto sacan de ellos provecho. Se usufructúan de la gente. Son como rémoras, son sanguijuelas, son piojos, son garrapatas, son niguas, son todo lo que extraiga del otro, sí, son virus, parásitos. Claro que Judas es más elegante, dice, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Yo en paisa diría, hablan puras bobadas, se mantienen lambiéndola a la gente y las tumban. Eso diría yo en ese versículo. Entonces, el Judas como que cae en cuenta y dice, uy, ¿verdad? Pero los que se están manejando bien, ¿qué les digo? Él les dice, pero vosotros amados, y hace una pausa y se va a dedicar a ponderar lo que sí es vivir bajo la sana doctrina, lo que es predicar la sana doctrina y en la que nosotros debemos perseverar. Dejemos ahí por hoy. Amado Padre, gracias por tu bondad, porque tú nos has sacado de tinieblas a luz admirable. Gracias porque tú dices que la luz resplandece en medio de las tinieblas. Eso quiere decir que las tinieblas no van a desaparecer, sino que nosotros en tu luz viviremos en tu luz en medio de tanta tiniebla que hay. Porque al paso que vamos, como ya tú dijiste, al final de los tiempos tus ángeles vendrán y separarán la cizaña del trigo. La cizaña irá a ser quemada y el trigo irá a tus graneros. De manera que a nosotros nos toca perseverar en medio de la generación que nos ha tocado, así como Judas lo hizo con las personas coetáneas que vivieron con él la fe hace 2000 años en la persona de Cristo Jesús, el único mediador que hay entre Dios, nuestro Padre, y la humanidad. No hay nadie más. Nosotros salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Pero yo te pido, amado Espíritu Santo, que seas hincando un pensamiento en la mente de todos los que te escuchamos y renovamos mente. Y es que no basta solo con venir o escuchar una vez. Hay que dedicarnos a la escucha y a la lectura juiciosa de tu palabra una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que haya cabida en nosotros. Debemos abrir cabida a tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.